Bienvenidos a 30 Minutos sobre Ruedas. Hoy vamos a tener una edición especial. ¿Por qué? Vamos a hablar de autos antiguos o autos clásicos. Y por nosotros va a estar Jorge Ramírez, un especialista, un amigo y un gran conocedor del tema. Por eso le dije, Jorge, venite porque vamos a empezar a hablar en 30 minutos sobre ruedas de autos clásicos o autos antiguos, como quieras llamarlo. Hoy vamos a mostrarte un poco de la historia de esto que tanto amamos nosotros, que son los vehículos. Bueno, después de la presentación, el agradecimiento correspondiente. Jorge, muchísimas gracias por estar en 30 Minutos sobre Ruedas. ¿Cómo le va? Un placer estar siempre en tu programa y a las órdenes para lo que necesites. Hoy vamos a comenzar a hablar de algo que es muy apasionante, que hay muchísima gente que le gusta, que lo puede hacer, y otra gente que solamente lo mira, que son los autos clásicos, autos de colección o autos antiguos. Y quiero empezar por el principio. Algo que me decías fuera de cámara y que quiero que lo repitas porque me parece valioso y creo que puede ser el inicio de nuestra conversación. La diferencia entre un auto antiguo en buenas condiciones con un auto clásico de colección. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que un auto antiguo es un auto que han pasado ciertas décadas para que sea considerado y que pueda tener un valor, puede tener un valor histórico o un valor inclusive personal, porque haya sido de alguien de tu familia, haya sido de tu abuelo, de tu papá, entonces tiene un valor sentimental para el tenedor, vamos a decir, Claro. de esa unidad, ¿verdad? Y por otro lado están los autos de colección, que normalmente son los que tienen un valor muy elevado, por distintas características como ser números de unidades producidas o tienen alguna característica especial que en su momento haya abandonado la línea de producción tradicional para que se le hayan puesto ciertas características o accesorios a ese auto que lo hacen diferente, que son normalmente los autos que buscan los coleccionistas, ¿verdad? Esos son los autos que tienen mucho valor y que son los que la gente normalmente busca cuando busca tener fondos, porque hay mucha gente que utiliza como resguardar fondos detrás de los cuadros o detrás de un bien inmueble, una propiedad. Normalmente ocurre de que estas unidades son para resguardar también capital, entonces a la hora de invertir vos estás buscando una unidad que sea exclusiva donde el valor esté preservado y que con el paso del tiempo necesariamente van adquiriendo cada vez más valor, ¿verdad? No, nunca ocurre que un auto de colección baje de valor, al contrario, a medida que pasa el tiempo se va apreciando y no depreciando, como ocurren con cualquier tipo de unidades de marcas que pueden estar en este momento en el mercado, ¿verdad? Y en Eso ese no- sentido, Paraguay hoy en Sudamérica, ¿cómo está en materia de stock, por así decirlo? ¿Existe en relación siempre, por supuesto, a la cantidad de habitantes que Sí. tenemos? Me decías algo interesante de Brasil, que quiero que lo repitas. Ujú. Eh, ¿Cómo está en cuanto a la colección Paraguay posicionado? Creo que hay mucho material, ¿no? Hay mucho material de marcas muy importantes en Paraguay. Pasa que como Paraguay es un país prácticamente 100% importador-exportador y nosotros no tenemos industria, nuestras legislaciones nos permiten a nosotros poder importar básicamente lo que queramos, o sea, no tenemos restricciones. Entonces, personas que son amantes o que son apasionantes de tener unidades importantes, lo pueden importar sin mayor inconveniente. Y no solamente eso, sino que también si comparamos Paraguay con Brasil o con Argentina, la carga tributaria que tenemos de importación es mucho más baja que los impuestos que vos podrías pagar por una de esas unidades en Brasil, ¿verdad? Entonces aquí hay un parque automotor de autos de colección y de autos antiguos muy interesante. Y sí, lógicamente que le sigue potencias como Brasil, Argentina. Argentina también tiene un parque automotor importante de muy buenas unidades. De hecho, que se hace normalmente anualmente la Expo Clásica, que es una reunión anual que aglutina amantes de los autos, tanto coleccionistas como gente que las quiere apreciar, ¿verdad? Porque Claro. aglutina todo en uno, ¿verdad? Y algo sí o sí que no se puede dejar de mencionar es Brasil por la cantidad de habitantes que son y por el poder adquisitivo interesante que ellos tienen, ¿verdad? Brasil se llevó, en una época me dijiste, se llevó muchos autos de acá, ¿no? Sí, en la década en la época de la construcción de Itaipú, por ejemplo, donde acá Ujú. había mucho circulante, la gente no apreciaba tanto como ocurre ahora de que la gente
le está dando valor a ese tipo de cosas. Entonces, gente que tenía unidades importantes las terminó vendiendo y venían los brasileros y los llevaban a Brasil. Y hay muchas unidades que de acá de Paraguay se fueron a Brasil en su momento, ¿verdad? Las pocas que quedaron, sí, quedaron y ahora la gente que quiere tiene que importar otra vez a Paraguay si quiere tener esa unidad, porque si no, no existe, no hay, ¿verdad? ¿Cómo se empieza en esto? O sea, vos tenés un taller que se especializa en justamente en todo lo que es restauración, en todo lo que es asesoramiento. Me decías que también traes unidades por pedido importadas, Ujú. las cuales asesorás a mucha gente para que pueda elegir un buen vehículo. Después de tanto tiempo en esto, o sea, ¿cómo uno se mete en esto y después ya no hay vuelta atrás? Bueno, la verdad que el tema de coleccionar o de acumular cosas, yo lo heredé de mi padre, ¿verdad? Porque él empezó con esto y desde chiquitito yo veía eso, entonces empecé a hacer más de lo mismo, vamos a decir, ¿verdad? Sí, con de repente otros criterios, porque en esa época probablemente no había la globalización que hay ahora con internet y con ciertas cosas, entonces vos vas viendo lo que es tendencia también o cómo se mueven otros mercados y eso si te da la posibilidad podrías llegar a replicar en la escala que te dé las posibilidades, ¿verdad? Porque lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo y sobre todo aparejado muchos recursos económicos para poder empezar a decir soy coleccionista o soy acumulador de esto porque va generando recursos. Y una vez que estás ahí adentro, eh, ya no parás, ¿verdad? O sea, Claro. querés más y más y más y más y más. Hay gente que hace de manera más industrial, si podemos llamarlo de manera industrial, de acumular cualquier tipo de cosa, y hay otras personas que hacen de manera más direccionada por la diferencia que hay con lo que me mencionabas anteriormente entre un auto antiguo y un auto de colección, ¿verdad? O sea, auto antiguo es un auto que pasó el tiempo, que puede tener un valor histórico o no, y que vos lo podés preservar de la manera como la que estuvo en su momento cuando salió al mercado. Claro. Y el auto de colección, ya lo hablamos, que están en las otras variables de raro y de que tenga diferente para que lo haga de colección. Eso es lo que se busca. La gente busca siempre lo que no hay, La ¿verdad? exclusividad, la Entonces, escasez. por eso hay un auge de todo lo que es vintage en el Claro. mundo, porque la gente busca lo que quiere, lo que le hace exclusivo, ¿verdad? Y las mismas marcas de 0 kilómetros están sacando eh, modelos haciendo referencia a esos modelos de esa época, pero en 0 kilómetros, con materiales, bla, 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 que se Ujú. puedan preservar en el tiempo, pero no sé, Porsche te saca una versión de un Cayenne, ¿me entendés? Vinculada con a lo mejor el primer Panamera, perdón, el primer Panamera que Ujú. corrió en México, bla, 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 que ganó Sí. la carrera tanto, ¿no es cierto? Decime acá, a nivel Paraguay, familias que vos conozcas que tengan una colección abultada y de cuántos autos estamos hablando. Y normalmente el que le gustan los autos no se va a quedar nunca con uno, ¿verdad? O sea, va a Claro. tener mínimamente, no sé, el que menos tiene debe tener 4 o 5 dando vuelta y hay gente que tiene mucho más, ¿verdad? Ya depende de los recursos que quieras destinar, porque finalmente cuando vos tenés ese tipo de unidades, lo que determina es parte de un patrimonio que vos tengas y por ser apasionado y por ser amante de los autos, decís, yo quiero tener parte de mi patrimonio en auto. Para mí particularmente, los autos son una extensión de la personalidad de la persona luego, ¿verdad? Claro. Entonces, hay gente que, o sea, necesariamente para mí es una extensión de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Se habla de que la familia Bogarín, de Automotor, Sí. tiene una colección muy grande de autos clásicos, autos antiguos, como quieras Sí, llamarlo. ¿Es real o es no? real, es real. Y de, Conozco particularmente el lugar donde están aparcados esos autos, que es ahí en Automotor sobre eh, Artigas. Tienen un tinglado muy bien preparado con todos los estándares de seguridad, porque básicamente las unidades que están ahí adentro tienen probablemente un valor mucho más grande de lo que tienen todo en lo otro, ¿verdad? en En todo todo lo lo que es otro, 0 kilómetros. claro. ¿De cuántas unidades estamos hablando estimativamente ahí? ¿Vos decís, ¿más de Y 50? la última vez que yo pude visitar eso, mi papá vivía todavía hace un par de años, 3 años más o menos, 4 años.
aproximadamente unas 60 unidades seguramente, entre motos, autos, tenía de todas las épocas, ¿verdad? Ok. Por un auto antiguo, más o menos se determinan desde los primeros autos de la década del 10, del 20, más o menos, hasta la década de los 80. Yo particularmente coincido con esa apreciación que hacen algún tipo de, o sea, algunas personas amantes de los autos, porque a partir de la década de los 90, el mundo cambió en la fabricación de los autos, porque entraron aleaciones como el plástico, la baquelita y otras aleaciones para abaratar costos y para que las unidades sean repuestas con mayor frecuencia, porque eso es lo que busca la marca, Claro. ¿verdad? Y entonces es muy difícil ya preservar. Ejemplo, te doy un ejemplo de un auto que esté construido con mucho porcentaje de plástico, ni por más que vos le guardes en una burbuja de Claro. aire, no vas a poder atajar el deterioro del tiempo. Entonces, dentro de 20, 30 años vas a tener una unidad que es 0 kilómetros y que no la usaste, porque hay ese tipo de coleccionistas también que compran unidades para no usar. Son Claro. 0 kilómetros. Claro. Entonces la guardás en una burbuja de aire, pero te vas y abrís la puerta y te vas a quedar con la manija en la mano. Es inevitable. Claro. Y también, no solamente eso, entró la tecnología y la tecnología se vuelve obsoleta. Entonces no hay forma de que vos puedas preservar esos autos, salvo que para el fabricante le sea rentable o alguien del mundo decida fabricar piezas de recambio para cuando eso ocurra. Para vos, ¿cuál fue la mejor década? Si Bueno, tendrías que elegir si yo una. tendría que elegir una década, para mí es la década de los 60, 50, 60, ¿verdad? La época de donde empezaron a salir, yo no sé si vos sabés, y si no te cuento, los Cadillac cambiaban de carrocería una vez al año. O sea, los Cadillac, los Chrysler, los Buick, que son marcas americanas, tenían una carrocería por cada año. Entonces, eran fabricados para ese año y al año siguiente ya no se fabricaba esa Claro. carrocería, ya venía otra. Entonces, se fabricaban pocas unidades, entonces eso es lo que se quiere preservar, ¿verdad? Porque ya no hay, ya no va a haber y ya no va a existir. Claro. Hoy, el otro día estaba la gente de Kia aquí charlando y me decía de que hablábamos de la Sorento y que en Kia cada 3 o 4 años hacen un lavado de cara del Ajá. modelo. Ajá. Imagínate, acá es cada año una carrocería distinta. Correcto. O sea, fíjate la diferencia. Y traspolémonos a esa época, a la década de los 50, 60, donde todo era majestuoso, o sea, Claro. todo era pomposo, todo era con mucho brillo. Vos ves los Cadillac Mucho volumen, y mucho mucho volumen. volumen, mucha Sí, estética. sí, sí, Y sí. yo soy un amante de la estética. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho apreciar ese tipo de unidades. Quizá por eso me atrae tanto los autos clásicos. Yo prefiero andar en un auto antiguo que comprarme un auto nuevo. Un auto nuevo se puede comprar cualquiera que tenga los recursos para comprarse. O sea, se levanta y dice, quiero ese auto de tal color, se va a la concesionaria y lo compra. En cambio, comprar un auto clásico o un auto de colección, peor aún, tenés que encontrar la persona que te quiera vender. No pasa por los recursos. Sí, también pasa por una parte importante que son Claro. los recursos que tenés que disponer para adquirir la O unidad. sea, la plata pero- tenés que tenerla, eso está No, clarísimo. eso está claro. Pero pasando a posterior, hay otras variables Claro. que no es tan fácil. Y que no dependen de vos, porque que hay no dependen de gente, vos. hay gente, más aún cuando entra lo emocional, porque Permiso. hay gente que a lo mejor el auto era de su abuelo y fue su primer vehículo, o bisabuelo, lo que sea, y no te lo va a vender jamás. Correcto. Tengo amigos que están adquiriendo unidades que fueron de su familia, de su abuelo, de su bisabuelo, que se enteraron que ese era porque Claro. tenían el título, pero ya no tenían la unidad porque se dieron cuenta que vendió, pero o tenían algún antecedente y están rescatando esas unidades. Y ahí no entra un valor monetario para la hora de restauración, porque la restauración lleva muchos recursos económicos en tiempo y eso se traduce en recursos económicos. Y no solamente eso, después en las partes, en las piezas y en todo lo que necesita para poder darle vida nuevamente. Nosotros en el taller, yo tengo un eslogan, pues nosotros trabajamos a puerta cerrada, pero yo tengo un eslogan que dice reconstruyendo tus sueños. Básicamente es reconstruir los sueños de esa persona, sea por el método que sea, y entonces lleva muchos recursos en tiempo y también eso tiene que acompañar a la persona porque si no, no hay forma de llevarle a eso. Entonces es una cosa de mutuo acuerdo entre el que quiere restaurar y el que va a hacer el trabajo, porque si la persona no te acompaña con los recursos, no hay forma de hacer magia, ¿verdad? Claro. Y justamente hablabas de restauración y hay un elemento importantísimo que son los repuestos. Me imagino que el mercado americano debe ser un poco la fábrica
más grande de provisión de repuestos de vehículos clásicos y antiguos. ¿Sí? Me decías también el mercado europeo. ¿Cómo se manejan hoy, y me dabas el ejemplo de, por ejemplo, de Mercedes, cómo se manejan, contarle a la gente el tema de los repuestos? Bueno, la parte de repuestos, hoy con la globalización que hay, con el acceso a la información que tenemos a través de la red, a través de Internet, para mí es mucho más fácil restaurar un auto si tenés los recursos y acompañás con los recursos, porque es buscar en la parte del mundo donde haya esa pieza, importarla y traerla para poder tener de la mejor manera esa unidad, ¿verdad? En otro momento quizás era un poco más difícil, pero hoy con la globalización pasa mucho por tener los recursos, pero no solamente tener los recursos, sino encontrar el fabricante que tenga la pieza, ya sea all stock, o sea, que tenga en stock de un stock viejo, Ujú. o hay también fabricantes que fabrican con matricería para ese vehículo hoy en día, ¿verdad? Entonces, marcas como Mercedes, bueno, las marcas americanas todas, Todas. Camaro, Mustang, Corvette, hay fabricantes que fabrican las piezas hoy en día porque hay un auge y todo el mundo está preservando esas unidades, ¿verdad? Y hay otras marcas como, no sé, un Chrysler de ta, que se fabricaban 7 unidades en el mundo y no hay el fabricante. Entonces ahí Claro. tenés que estar tratando de conseguir si es que hay y si no conseguí, te sigue faltando esa piecita o ese emblema o lo tratás de replicar. También hay ahora con el tema de todas las impresoras, esas láser y todo lo Sí. que Todo hay tecnología como para ir fabricando piezas únicas, ¿verdad? Entonces, de hecho que en Argentina hay un señor que fabrica réplicas de Bugatti y fabrica, yo te diría que casi a la perfección de lo que fueron las líneas de producción, ¿verdad? claro. Pero es un trabajo muy costoso. Bueno, el otro día justamente también veía una nota y que hablaba un poco sobre el futuro de la construcción de los vehículos exclusivos, por así Ujú. decirlo, y de que va a haber empresas que directamente vas a poder ir y decir, bueno, quiero que me repliques una carrocería de un Shelby, Ujú. ¿ok? Y quiero que el tapizado sea este, pero quiero que tenga un motor tal y quiero que las llantas tal, 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 y te lo van a armar a medida y te lo van a entregar en X cantidad de tiempo, Sí, ¿sí? Y es algo que en teoría se va a poder dar hoy por hoy con el sí. avance en materia, en esa materia. Tiene mucho que ver el antecesor del vehículo para ponerle el precio, porque me dabas un dato importante. El precio no lo pone el mercado, ¿sí? Ujú. Puede decir, bueno, tenemos este termo y este termo, bueno, acá puede valer 200.000, acá a la vuelta 195. Ujú. Es un termo de esta Sí, marca, ¿ok? sí. En autos clásicos o de colección no funciona de esa manera, porque hay otras variables. Ujú. Explícame esa parte. Y bueno, te voy a hacer un comparativo con una marca que a mí me gusta mucho. Yo soy muy amante de los Mercedes-Benz, Ok. porque me gusta esa marca, ¿verdad? Vos tenés un Mercedes-Benz ala de gaviota del año 50 y pico, y hay, se fabrican ahora el nuevo ala de gaviota del año, creo que se fabricaban por 3 4 años más o menos hace un par de años, pero nunca va a ser lo mismo que la unidad a la que vos quieras replicar, por distintas razones. Ahora, de lo que vos me estás hablando, desconozco, pero me encanta de que haya, si es que se puede con la tecnología, lograr la fabricación de ese mismo auto, entonces hacer el traspaso del tiempo y poner esa unidad hoy fabricada con lo mismo que era en esa época, pero de todas maneras en el mundo del coleccionismo va a ser aún de que las unidades que se hayan fabricado allá en su momento Claro, suban totalmente. automáticamente de precio mucho más. Entonces, es como lo que ocurre con un auto icónico que es el de Carroll Shelby, que es Ujú. un Ace Bristol en realidad, es la carrocería, ¿verdad? Que se fabrica igualito como se fabricaba en la época con la carrocería de aluminio, chasis tubular, le ponen el motor que tiene que ser todo lo demás, pero el auto de la época, un Carroll Claro, Shelby, sale 3 millones de claro. dólares y la réplica más cara que se pueda fabricar con la perfección que vos quieras vale probablemente 50% menos, ¿verdad? No, en ese sentido eres para decir, justamente para el tipo que quiere irse a la oficina con un carro Sí, Shelby y no quiere llegar con un 0 kilómetro sí. con 25.000 pantallas. Pasa ¿Cuál? que cualquier unidad en el mundo no independientemente que hayan de salido de la misma
unidad de producción no son iguales. Claro. O sea, cada uno es único en sí. Y después los coleccionistas evalúan, por ejemplo, quién fue el dueño anterior de la unidad. O sea, de hecho que la carrocería es una carrocería especial, es una carrocería rara, es una carrocería que cumple todos los pasos para que sea de colección, pero tiene una incidencia muy importante también de quién haya Claro. sido. Entonces, vos comprás un auto que era de Hugh Hefner o de Claro. Aristóteles Onassi, O que de- se paseaba en Mercedes y no o es lo Fan- mismo o que... Fangio en Argentina, imagínate. Viene un tipo que te dice, mira, acá yo tengo... Y aparte, pero ahí también, digamos, tenés un punto importante que es comprobar de que eso sea verídico, ¿no es Así cierto? O mismo. sea, ahí entra también... Bueno, creo que ese programa de que llevaba cosas, no me acuerdo, el precio de la historia, algo por el Ajá. estilo, nos enseñaba mucho también de eso, de cómo corroborar de Sí. lo que dicen, porque muchos te dicen, mira, este lo manejó Senna. Correcto. Ok, ¿y cómo? ¿Y cómo lo ¿Y compruebo? cómo lo Claro. compruebo, no es cierto? Eh, con todo lo que me contás y viendo cómo se está manejando la industria, Sí. con los vehículos eléctricos fundamentalmente, ¿vamos a quedarnos sin autos clásicos dentro de 100 años? Pasa que el stock de autos que hay son los que ya hay. Muchas de esas unidades se perdieron por el motivo que sea y las que hay. Entonces, la gente que tiene unidades que la pueda restaurar, la va a restaurar. Las unidades que ya están, ya están. Y con el paso del tiempo es lo que ocurre. Es una relación oferta-demanda. Entonces, el precio solamente tiene una tendencia a subir. Es como los cuadros. Es como que vos tengas un cuadro y digas, yo tengo este cuadro para preservar valor. Hay mucha gente en el mundo que está comprando autos para hacer un resguardo de valor de capital detrás de esos autos, aparte de que le gusta y de que es apasionado y todo lo demás. Entonces, vos en realidad sos una persona, no necesitas 20 o 30 o 50 autos como cuando mirás una colección de autos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué querés? O sea, si no analizás de manera de que te gusta y de que te apasiona esto, vos decís, ¿para qué quieres 50 autos si es una persona nomás? Ni si usa uno por día, Claro. entonces Bueno, pero no viene por ahí la no mano. viene, yo también tengo colección de sneakers y tengo 40 o 50 y no uso uno todos los días. Así mismo. Pero ¿a qué iba con esto, Jorge? ¿Vos decís que en algún momento va a haber un Tesla de colección? Nunca digas nunca. Nunca digas nunca porque pueden hacer un Tesla que sea un color específico o que tenga ciertas características que lo hagan único y ahí automáticamente lo hacen de colección si cumplen los parámetros de que pueda Claro. ser preservado Por en los el tiempo. materiales, yo te digo. Eso es lo más Por los importante. materiales. Si cumple la función de que pueda ser preservado en el tiempo, claro que sí, porque la gente desearía tener una unidad que sea única y que pueda tener, porque ¿por qué vos comprarías un auto que por más de que sea único, sabes de que tiene fecha de vencimiento o Claro. que tiene una fecha en el que no vas a poder más atajar el deterioro del tiempo, ¿verdad? Entonces, si se cumple ese parámetro que acabamos de mencionar, Ujú. tranquilamente se pueden hacer. Hoy yo puedo fabricar un vaso de colección, fabrico una unidad con un material que pueda ser preservado en el tiempo y tranquilamente puede ser colección. Yo creo que las marcas van a ir algo parecido a lo que hizo Nike con el tema de los sneakers. Ujú. Empezar a volver a traer modelos emblemáticos, Sí, Jordan, por ejemplo, sí. volver a traerlos y decir, bueno, por ejemplo, te daba el ejemplo de Porsche. Ajá. Sacar una edición de 100 unidades, 150 unidades, que ya se está haciendo, Sí, por supuesto, sí, con, claro. con muchos Bugatti, bla, bla, bla. 100, 150 unidades, dándole un toque de personalización, pero así abrumador. Ujú. El otro día lo contaba aquí, en la última experiencia que tuve con Porsche en México, los tipos, el nivel de personalización lo están llevando a una escala que te asusta, en el sentido de, por ejemplo, fue un cliente y le dijo, este es el reloj de mi abuelo Sí. y quiero que repliquen el reloj con las esferas, todo, en mi reloj central del 911. Brillante, Y me Porsche lo parece hizo. excelente lo que Entonces el están tipo tiene, muchas veces sale con el reloj de su abuelo haciendo. Sí. y vos mirás y es una réplica al reloj que tiene en el centro del Sí. 911. O sea, Y esas son las cosas exclusivas que consumen este tipo de, no sé si de cliente, llamarlo Claro. como vos quieras, cliente, aficionado, apasionado, algo por el estilo, de que quieren algo distinto que lo que todo el mundo tiene. Básicamente de eso se trata, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me gusta
no sé, por decirte, me gustan los relojes y yo quiero tener Sí. un reloj diferente del que vos tenés, porque Sí. si no me hace más de lo mismo, ¿verdad? Sí. Y de ahí que yo considero, para mí particularmente, que me gustan los autos, yo considero una extensión de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Sí. Entonces, hay gente que puede compartir o no conmigo, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Con el color pasaba lo mismo. Hay gente que ya está, viste que está la paleta de colores, después están los colores exclusivos, Sí. después ya están las combinaciones, estos colores nuevos que le da el sol y de otro Ujú. color, y están los que, en este caso, llevas, por ejemplo, este es el testamento que me dejó mi abuelo, yo tengo la fortuna que tengo gracias Sí. a este testamento. ¿Ves el color de la hoja? Sí. Quiero que me repliques el color de la hoja. Sí. O sea, la imaginación, Pasa que no hay límites. no hay límites. Ujú. Y Porsche te dice, nos gustó ese color, Ujú. queremos incluirlo dentro de la lista. Y el tipo le puede decir, no, es exclusivo mío, Sí. no autorizo. O sí autorizo. Claro. Entonces, aquí iba con esto. El orden, o sea, los dos podemos tener un 911, Sí. pero a la hora de personalizarlo seguro que es distinto porque tus gustos no son Claro. los mismos los míos. Y ahí es donde se vuelve interesante el mundo, ¿verdad? Porque si a Claro. todas las personas nos gustaran el mismo color, el mismo zapato, Así mismo. el mismo vestido, Sí, la misma sí, guampa o sí, sí. la misma cartera, seríamos todos iguales y no tendría sentido, sería Así muy apagada la vida, ¿verdad? O sea, la vida tiene que ser de colores. Así mismo. Llegamos a una parte del programa en donde vamos a fantasear un poco. ¿Sí? Se viene el fin del mundo, Arca de Noé, y en el arca tenemos un lugar para meter, vamos a rescatar 10 vehículos. Sí, ¿Sí? sí. 5 yo te voy a decir la marca y vos tenés que elegir uno. Ok. Y 5 quedan a tu gusto y piacere. Ok. Sin, Ok. sin orden de Sin prelación. orden, Ok. sin orden. Yo te voy a primero tirar una marca y vos me decís sí, no. Ok. ¿Y cuál? Ok. Vamos a empezar con... Te voy a condicionar en algo. Sí. De que del 100%, que serían 10 autos, déjame que el 30% sea de la marca que a mí Bien, me gusta, bien. que es Mercedes. Bien. Entonces, Mercedes, De déjamela esos- para el final. Esos 5 elegí vos el que quiera de Mercedes. Ok. Empecemos por ejemplo, una marca muy tradicional, lo dijimos recién, Porsche. Sí, 911. Subiría un Cualquiera de los 911. aspirados a aire. Ok. Me gustan mucho los de la década del 80 más o menos, ¿verdad? La carrocería 930 me gusta mucho porque es una carrocería que no tiene tecnología y que en realidad cuando vos te subías a un Porsche, vos lo tenés que manejar. Entonces lo tenés que llevar. Bien. El que le dicen Widowmaker, que Ok. es mata suegra, ¿verdad? En Matasuegra. Chevrolet. Camaro. Camaro. Camaro del 69. Y ahí otra vez, en la categoría están primero los convertibles, después están los 2 puertas y después pueden ser los 4 puertas que tengan características especiales. En el Camaro no hay 4 puertas, hay solamente, llegan hasta 2 puertas, pero me gustaría un Camaro del 69 convertible, por ejemplo. Ford. Mustang, Un Mustang. sí, del 66, 67 de los primeritos. Te voy a poner una marca A complicada. ver, A ver si podés subir uno. sí. Ferrari. Ferrari subiría el... me gusta mucho el Testarossa, ¿eh? Ok. Icónico, ¿verdad? Hay Ok. autos que son más caros que el Testarossa, pero por una Gustos. cuestión estética me gusta mucho el Testarossa. Lambo. Podría ser un Diablo. Ok. Y ahora te quedan los 5 tuyos. Van a ser 3. Bien. Me gustaría que sean 3. Otra marca que tendría podría ser de la que me mencionaste de Camaro. Me gusta mucho el Chevrolet Corvette del 60, el que es Ok. doble faro con cola de pato que le dicen que es la cola caída redonda. Ah, muy lindo, muy lindo. Yo me casé en uno de esos autos, Ok. entonces ese Sí. auto es... ¿Y cuáles son los 3 tuyos? Y los 3 míos serían, bueno, de hecho el ala de gaviota de la década del 50-60. El Roadster, que es la versión del ala de gaviota, pero convertible, que me gusta más inclusive que el ala de gaviota. Y después elegiría un Pagoda, por ejemplo. Es un auto que no puede faltar en una colección privada, siempre lo vas a encontrar, porque es un auto que no es tosco, es un auto que si está bien, te tenés que poder ir a la luna y sabes que no te va a dejar, ¿verdad? O sea, Nos queda un minuto nomás. Ahí los chicos van a poner en pantalla ¿sí? este vehículo que se vendió por arriba de los 100 millones de dólares. Ujú. ¿Sí? Ahí dice Ah, 146, pero puede ser 137, Sí. no importa. Decime por qué una persona
que seguramente debe tener 1.000 millones en su cuenta, Ujú. va a sacar 146 millones de dólares y le va a transferir a alguien un Mercedes-Benz SLR del 55. ¿Por qué? Primero por la obra de ingeniería, que eso es que al mirar me brillan todos los ojos, ¿verdad? O sea, porque conozco el auto y me tocó la oportunidad una vez ver en vivo y en directo en un museo. Y entonces solamente vos podés estar horas apreciando esa unidad. Es como que vos tengas, no sé, un reloj y que le estás mirando la máquina, ¿verdad? Claro. La obra de ingeniería para el momento y la década es un auto de carrera, se usaban para las carreras. Y después lo que le hace muy exclusivo es que creo que hay 2 o 3 unidades en el mundo, no más de esas. Y eso es lo que le hace súper exclusivo. Entonces, me encantaría ser uno de los tenedores en el mundo que puede tener acceso a una unidad así. O sea, así se piensan los coleccionistas. Primero, o sea, una vez que ya los recursos no sean un problema, ¿verdad? En Claro. este momento yo no tengo esa cantidad, pero me encantaría tener una unidad. Por lo menos sé que sí está en mi escritorio en una de mis colecciones porque tengo una maqueta en escala 1:18 porque a mí me gusta coleccionar, o sea, o juntar maquetas en realidad de todos los autos que a mí me gustan y me apasionan. Entonces tengo unas cuantas unidades de esas que me da un placer mirarle, ¿verdad? Porque te transporta o soñás con en algún momento poder manejar o poder tener una de esas unidades, ¿verdad? Jorge, pasó volando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer siempre mío. Agradecido. Cuando yo pueda a las órdenes y Vamos a encantado. estar haciendo algo. Pasó por Sobre Ruedas un clásico. Sí, hoy hablamos de autos clásicos aquí en 30 minutos sobre ruedas. El próximo domingo nos vemos aquí. Chau.